Desde hace tiempo el cine mexicano se ha convertido en algo similar a una boleta de la suerte. Así como se puede producir una película que invite a la reflexión, a la crítica o que sea una comedia bien escrita, también puede producir una película que deje bastante que desear o que sea una más del montón. Uno de los géneros que ha ganado más fuerza es el documental. ¿Y cómo no serlo cuando México es un país con tantas historias que contar? Historias que sin añadirles nada ya parecen el guión perfecto de una película de alto presupuesto. Y es precisamente de uno de estos documentales del que vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de empezar te pido que te suscribas, porque sí, ya quiero vivir de esto. Ahora sí, les presento Give Me The Power. Como ya habrán notado muchos, este documental lleva el mismo nombre de la famosa canción de la banda mexicana Molotov. Esto es debido a que ellos son los protagonistas de este filme. Sin embargo, el director del largometraje, Olayo Rubio, va más allá de únicamente contarnos la historia del grupo. Para quienes no conocen a Olayo Rubio, él empezó su carrera en radio cuando tenía 18 años, en la ya extinta estación Radioactivo 98.5. Aquí tuvo distintos puestos, siendo el más importante el de director general. Aparte, también ha tenido participación en los medios impresos al ser fundador de la revista R&R. En internet fundó Convoy Network, la plataforma independiente de podcast más grande de Latinoamérica, además de obviamente ser cineasta, donde ha dirigido múltiples documentales destacando ¿Y tú cuánto cuestas? E Ilusión Nacional, donde habla del consumismo y del fútbol nacional respectivamente, y que también te recomiendo checar. Pero regresando a Give Me The Power, el filme arranca poniéndonos en el contexto del pueblo mexicano, al cual nos lo muestran que a pesar de ser un pueblo con muchas virtudes, ha sido silenciado desde hace ya mucho tiempo, para posteriormente meterse de lleno a explicar la importancia de la música, y principalmente del rock como medio para alzar la voz para expresar la inconformidad del pueblo contra sus gobernantes. Aquí es donde podemos escuchar anécdotas y datos históricos, dados por personajes que van desde rockeros como Alex Lora y los miembros de Botellita de Jerez, pasando por periodistas especializados como Iván Nieblas o Chava Rock, hasta reconocidos investigadores como José Antonio González de León y Juan Villoro, en los cuales se explican los primeros años del rock en México, el cómo era visto y por qué es importante conocer el contexto social de lo que ocurría entre los jóvenes y el gobierno, además de sucesos históricos como lo ocurrido el 2 de octubre, el Halconazo o el Festival de Vándaro, para entender la fuerte represión y persecución que sufrió el género por más de una década. Es aquí donde de forma irónica y sarcástica, muy al estilo de Michael Moore, reconocido documentalista estadounidense, Rubio nos da una clase express de historia moderna de México, donde no solo resume todos los errores y abusos de autoridad hechos por distintos presidentes mexicanos que eran la cara del priismo en el país, sino que va intercalando este resumen con lo que estaba sucediendo en el rock mexicano, lo cual en ningún momento hace que lo sientas tedioso o cansado. Es más, deja todo preparado para la presentación de nuestros protagonistas, los cuales sin mayor revuelo empiezan dando su opinión de lo anterior, dando a entender que estos fueron los antecedentes para que unos jóvenes llenos de inconformidad fundaran una de las bandas que le daría un nuevo giro al rock mexicano, Molotov. Nos hablan de cómo nace la banda, de lo fácil que fueron aceptados por el público, de la propuesta distinta que tenían en comparación de otras bandas, de quiénes eran los miembros originales y cómo se llegó a la alineación actual, además del lanzamiento de su primer disco, mismo que no solo los hizo famosos, sino que revolucionó e impactó a propios y extraños. Esto por los temas que tocaban y cómo lo hacían, pero principalmente por parte de quienes venían. Un grupo de chicos que, a pesar de no venir de los estratos sociales más marginados, tenían conciencia de clase y que se atrevieron a cantar de lo que muchos se quejaban, pero pocos eran los que lo denunciaban públicamente, haciendo énfasis en 3 canciones: Que no te haga bobo Jacobo, Give Me The Power y Puto, canciones que no solo comparten letras llenas de acidez y sátira, sino que dejan en claro la inconformidad contra los medios de comunicación, con censura y manipulación de información en favor de los más privilegiados, contra el gobierno y sus falsas promesas con las que solo buscan votos y apoyo para su beneficio personal, y contra todo aquel personaje que fuera una figura de autoridad. Esto, además del contexto que se vivía, fue fundamental para el rotundo éxito que consiguió la banda, y es por eso que el documental le da tanta importancia a este disco. Siguiendo con el filme, de nueva cuenta nos vuelven a intercalar 3 historias distintas, pero que el director logra conectar de forma muy natural. Por un lado nos hablan de todos los cambios políticos sucedidos en el país, además de recordar los actos inhumanos del gobierno en contra de los pobladores del municipio de Acteal, en Chiapas. Por otro, destaca el éxito obtenido por Molotov con su primer álbum, tanto en México como en todo el mundo. Y por último nos encamina a conocer más sobre el Carnal de las Estrellas. Desde estos años Molotov ya denunciaba los abusos de productores, pero no solo en imponer quienes eran promocionados por los medios de comunicación tradicionales, sino también en los favores que estos pedían a cambio de hacerte famoso. Curiosamente tuvieron que pasar casi 25 años para que Luis de Llano, productor a quien hacen más referencia en la canción, fuera acusado y condenado por daño moral en contra de la cantante Sasha Sokol, siendo de las pocas que se han atrevido a levantar la voz. Continuando con Molotov, esta vez nos hablan de los mejores aspectos de la banda. Aquí destaca lo talentosos que son como músicos al ser compositores y multiinstrumentistas, el gran reconocimiento que han conseguido por el mundo, tanto en países latinoamericanos como europeos, dando como ejemplo la admiración que existe hacia ellos en Rusia, Alemania o España.
sus shows donde la energía se siente desde antes de iniciar con sus presentaciones, en donde la gente abarrota los lugares donde se presentan, y el dilema de que si al provenir de una clase económica media alta, podían o no tocar los temas por los que son más conocidos, habiendo quienes no los aprueban, tachándolos de fresas y falsos rockeros, y otros quienes los defiendan bajo el argumento de que lo importante no es de dónde provengan, sino el mensaje final que logras dar. Quizás para dar validez a lo anterior, es que hacen presencia temas como Rasta Mandita y Frijolero, temas muy distintos, pero que van de la mano con los cambios políticos que sufría o decía sufrir el país. La primera siendo un sencillo que, si bien podría ser tomado como una canción chistosa que no aporta mucho, toca un tema que al día de hoy sigue incomodando a la sociedad en general: el sexo. La segunda, en cambio, aparte de ser mucho más popular, protesta acerca de cómo las autoridades americanas tratan mal a todo aquel que intente entrar a su país, sea ilegal o no, llegando al punto de caer en el racismo. Debido a que el documental fue estrenado en el 2012, solo llega hasta este punto de la historia, siguiendo mostrando los hechos políticos que se vivían en ese entonces durante el sexenio de Felipe Calderón, los cuales son bien descritos en la última canción que se nos presenta. Hablamos de Hit Me, otra canción de protesta y que para algunos es una especie de sucesora de Give Me the Power, inclusive habiendo quienes la nombran de esta manera. Por último, el documental no cierra como tal con un mensaje, más bien lo hace con una invitación, en la que se le pide a los nuevos músicos y artistas que vean este documental a que ellos también levanten la voz, que denuncien todo con lo que están inconformes, siendo los mismos integrantes de la banda los que animan a las nuevas generaciones a que no les dejen ese lugar únicamente a ellos, ya que todos vivimos la realidad de México. Give Me the Power es un documental muy digerible, en especial si te sientes atraído por temas como la música y el rock, o por historia y política, por lo cual es una gran recomendación si quieres conocer más de estos temas. Sin embargo, si eres fan de Molotov, déjame decirte que si lo que buscas es conocer más sobre la banda, aquí no encontrarás mucho, ya que si bien se hace mención de sus inicios y de algunas anécdotas que han vivido en su trayectoria como músicos, este documental no aporta mucho más. Aunque no se puede negar que la relación que se va creando entre canciones y la historia política de México se vuelve bastante interesante, aunque esto mismo hace que de repente los cambios que se hacen entre lo político y lo musical se sientan un tanto abruptos, y en la parte final hasta con saltos de tiempo muy amplios, que dejan fuera cuestiones importantes de ambos temas. Otra cosa lamentable, aunque de esta no tiene culpa alguna el documental, es que sea del 2012, ya que desde entonces Molotov ha lanzado 2 discos, Agua Maldita y Solo de Lira, discos que te recomiendo escuchar y que contienen canciones que hubieran sido perfectas para este documental, además de que por lo mismo no se toca nada del sexenio de Enrique Peña Nieto ni de Andrés Manuel López Obrador, que de igual forma hubiera sido interesante ver cómo abarcaban estos temas. A pesar de todo esto, te recomiendo verlo. No es una obra maestra digna de un premio de la Academia, mejor conocidos como los premios Oscar, pero sí lo suficientemente bueno como introducción a la banda, y para que tengas un poco de contexto del por qué Molotov es tan importante en el rock mexicano, al mismo tiempo de que aprendas un poco de la historia reciente de México, que créeme, nunca cae mal. Y esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el video y quieres que hagamos más contenido de este tipo, no te olvides de dejar tu like, créeme que así me ayudas muchísimo. Recuerda que sin importar tu opinión, la estaré leyendo en los comentarios. Y te recuerdo que mi nombre es Osmar, así que súbele y escucha.